ha otorgado a la iglesia. Y la iglesia no son las cuatro paredes donde nos reunimos. No, la iglesia no son esas cuatro paredes. Es un templo, es un edificio. La iglesia es usted y yo, gloria a Dios. Todo aquel que aceptan a Cristo viene a componer el cuerpo de Cristo. Vamos a ver lo que dice Hechos capítulo 1 y versículo 5. Porque Juan dijo: él ciertamente os bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Gloria a Dios. Esto es, amados hermanos, la palabra del Señor. Y el 7 dice: y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad. El 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Padre, vi esas palabras, Señor, que llegue, Dios mío, a esas vidas, Padre eterno Dios, que usted sea glorificándose en el nombre que es sobre todo nombre. Muy bien, esta es la palabra que hemos leído en esta hora, y es la verdad que tenemos, hermanos, esto es lo que Dios nos ha dado, que es la palabra del Señor. Y esta palabra viene para ahora fortalecernos, consolarnos y de esa manera traer en nosotros esperanza. Gloria a Dios, porque de una cosa debemos de estar seguros, que siempre hay esperanza. Gloria a Dios. Muy bien. Temprano estaba hablando ese tema y por el tiempo no pude terminarlo. Pero esto Dios me lo ha puesto en mi corazón, y por eso no me puede hacer que se quede. Tengo que darlo, porque cuando Dios pone algo, no digo que me lo ha revelado, sino que pone el sentir en nosotros para poder de esa forma dar la palabra. Y cuando la palabra de Dios dice acá, de que Jesús le dijo a los discípulos, y les dio una certeza, les dio una seguridad, y quien lo habla o lo habló, no falló, no fallará jamás. Cuando Dios habla una palabra, la cumplirá. Todos sabemos que el bautismo de Juan fue de agua. Venían multitudes, pueblos, aldeas, toda Judea, todos los vecindarios de Jordán se volcaron, vinieron para ser bautizados por Juan. Pero Juan les decía: yo bautizo para arrepentimientos y para remisión de pecados. Y venían y eran bautizados. Se sometían voluntariamente al bautismo de Juan. Pero hasta ahí llegaba todo. Era un ritual, un ritualismo. Pero Cristo vino después, casi igual, casi en los mismos días, no más que después de Juan, Cristo entra. Y ahora, en el ministerio de Cristo, ya que no era un ritual, sino que el ministerio de Cristo fue diferente, porque Juan, aunque fue un gran hombre de Dios, pero no hizo ningún milagro, ninguna señal, y solamente fueron 6 meses. Pero Jesús dijo que jamás se había levantado un hombre como Juan el Bautista. De los nacidos de mujer, nunca había habido un hombre como Juan. Gloria a Dios. Pero no hubo ninguna señal, no hizo ninguna señal. Pero ahora que entra la dispensación o el tiempo de Cristo, la Biblia dice que Juan estaba bautizando en el Jordán. Cuando él ve a alguien que venía, ese personaje, ya que Juan fue crecido en el desierto, no soy conocida, pero a él se le había dicho que sobre quien viese descender el Espíritu Santo, ese era el Mesías. Juan estaba bautizando cuando de repente aparece en la ribera del Jordán ya Jesús para los 30 años. Venía bajando
con pasos firmes, con pasos seguros. Gloria a Dios, porque venía para entrar en una nueva etapa. Gloria a Dios. Y nadie podía detenerlo, porque para eso había venido, pero tenía que seguir de acuerdo a lo que ya se le había profetizado a Juan, que sobre quien viese descender el Espíritu Santo. Aleluya, gloria a Dios. Antes, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo solamente descendía de tiempo en tiempo en los reyes, en los sacerdotes, en los profetas. Pero esto era una nueva dispensación. Era el tiempo del Espíritu Santo, de Dios mismo, que iba a venir para quedarse. Por eso, cuando a Jesús se le dio el título Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros, porque ahí se ve la deidad del Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Qué dice la palabra? Que Juan lo ve venir y dijo él: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y vino Jesús y se acercó y le pedía que lo bautizara. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que Juan se le oponía. Juan no quería bautizarlo. Gloria a Dios. No quería él ceder a bautizarlo porque se sentía indigno. Él sabía a quién tenía enfrente de él. No era cualquier persona. Era alguien que ya el Espíritu Santo le había señalado que él era el enviado. Gloria a Dios. Pero cuando él se le oponía, dice la palabra que Jesús le dijo a Juan: dejad así, porque así conviene que cumplamos toda escritura. Juan le dejó y le bautizó. Lo sumergió en el agua, gloria a Dios. Y en esos momentos, cuando Jesús viene levantándose del agua, los cielos se abren, dice la palabra de Dios, y el Espíritu Santo desciende sobre su cabeza, sobre su hombro, sobre él, en forma de paloma, y reposa. Y en esos momentos se escucha una palabra, una voz tronante, una voz poderosa que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo toda complacencia. A él oíd, gloria a Dios. La gente decía que había sido un trueno, porque el hombre carnal no puede percibir las cosas que son de Dios. Lamentablemente, Juan sí, él estaba seguro que esa persona que a él había venido en ese momento era aquel que en él se debía de cumplir todo lo que los profetas habían hablado de él, lo que Isaías había hablado, lo que Moisés había hablado, lo que todos los santos varones del pasado habían hablado relacionado a su ministerio. Bendito Dios, desde entonces comienza una nueva etapa. Comienza una nueva era. La era del Espíritu Santo en acción. Jesús se llevaba al desierto por el Espíritu, dice. ¿De qué manera? La Biblia no dice, solamente que fue impulsado, llevado por el Espíritu Santo al desierto, donde vino para ayunar 40 días y 40 noches. En ese tiempo que él estaba en el desierto, estaba él en plena obediencia. Ya sabemos que el tentador vino
Sabemos que aquel que había derribado, había hecho fallar a Adán, al primer Adán, al hombre que había sido puesto en el Edén, venía con esas mismas intenciones, que el segundo Adán también le obedeciera. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Vino a tentarle, y en cada atentado que él traía, Jesús siempre le respondía con la misma palabra, y de esa manera contrarrestó cada tentación que le trajo a Juan, le trajo a Jesús, hasta el extremo que la Biblia dice que le dejó y se fue. Pero ¿qué dice la palabra? Ángeles venían y le servían. Gloria a Dios. Ahora, cuando él desciende del desierto, cuando él viene bajando del desierto, venía con una dinamita, venía con un poder glorioso, que la Biblia dice que los demonios se sujetaban al poder, a la autoridad del maestro. Sin hablar palabra, los demonios salían dando voces y decían ellos: ¿por qué has venido antes de tiempo para atormentarnos? Porque no podían resistir la autoridad, el poder, bendito Dios, con solamente verlo. Temblaban los demonios, sabían que había venido el tiempo de ser expulsados. Habían atormentado, tenían personas atormentadas. Gloria a Dios. Personas que sufrían los embates, personas que estaban poseídas, y ellos sabían que había llegado la hora de salir, de abandonar esos cuerpos y buscar otra habitación, porque había llegado la hora de que ya no iban a estar más en esas vidas. Gloria a Dios. Jesús, la palabra de Dios dice que llega él a la sinagoga, y estando en la sinagoga, la palabra de Dios dice que a él se le dio el libro, el rollo del profeta Isaías. Y oiga bien lo que la palabra de Dios dice. Y él abrió el libro y leyó la escritura donde dice estas palabras: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y pregonar libertad a los cautivos, a poner libertad a los oprimidos. Y dice la palabra que dijo él: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Alabado sea Dios. Desde ese momento los poderes estaban expuestos. Los poderes satánicos estaban expuestos, que ahora llegaba el momento de abandonar, de dejar muchos, de funcionar en muchas personas que los habían tenido quebrantadas, oprimidas. El mundo vive bajo esa misma cautividad, en esa misma opresión. Pero dijo Jesús, para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del maligno. Aleluya. Y desde ese momento que él dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, empieza la actividad, libertando endemoniados, personas que al ver que él venía se postraban. Los demonios que lo habían atormentado y salían dando voces y gritando: Jesús
Hijo del Altísimo, porque has venido antes de tiempo para atormentarnos. Porque decían ellos antes de tiempo, porque ellos saben que se les ha estipulado un día. El tiempo viene donde ellos o todos los poderes satánicos, los poderes infernales, el mismo diablo tendrá que ser echado al lago de fuego. Dejará de funcionar. Gloria a Dios. Los demonios saben que también ellos tendrán que ir a ese lugar, y por eso decía antes de tiempo. Ahora vemos, amados hermanos, que como Cristo, oh, gloria a Dios, llegó para traer libertad a los oprimidos. Aquella mujer que tenía 12 años, una mujer que había malgastado todos sus ahorros, todo su dinero, 12 años de tormento, de un flujo de sangre, de una hemorragia que la atormentaba, y había buscado doctores. Oh, bendito Dios. Quiero decirte que aunque acudas a doctores y puedas correr para un lugar y para otro, pero te va a ir más peor a veces. ¿Por qué te digo eso? Porque esta mujer había corrido a doctores y a doctores, pero dice, le iba peor. Y quizás hasta brujos había visitado, porque hay personas que en la desesperación acuden a curanderos, acuden a brujos creyendo que tienen la solución, y es cuando más ataduras, más maldición acarrean. Bendito sea el nombre del Señor. Y esta mujer escuchó la fama de Jesús, y ella dijo, yo me levantaré y iré a Él, y con solamente tocar el borde de su manto, yo seré sana. Bendito sea Dios, aleluya. Y se levantó aquella mujer sin fuerza posiblemente, pero interrumpió entre la multitud y vino ante Jesús y tocó el borde santo. Y Jesús reacciona y dice, alguien me ha tocado, gloria a Dios, aleluya. Y le dijeron sus discípulos, pero maestro, la multitud te aprieta, y tú dices que alguien te ha tocado. Y dijo Jesús, no, es que virtud, oh gloria a Dios, poder ha salido de mí. Alabado Jesús. Jesús tiene el poder para sanar cualquier enfermedad, como se llame. Bendito Dios, que aunque los doctores te hayan desahuciado, pero quiero decirte que el poder de Jesús es poderoso, gloria a Dios, para quebrantar, para deshacer toda obra, toda enfermedad, como se llame. Para Él no hay nada imposible. Aquella mujer en ese mismo instante quedó libre. Gloria a Dios, cuando Jesús dijo, alguien me ha tocado, aquella mujer no pudo resistir más, sino que ella se paró y dijo, Señor, yo fui quien te toqué, tu fama vino a mí, gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor, y yo vine y te toqué y ahora soy sana, bendito sea el Señor. Jesús le dice, mujer, sé libre de tu azote. Bendito y glorificado sea el nombre del Señor. Es que Dios, hermanos, es poderoso. Y cuántos milagros de una mujer encorvada por los poderes, porque todas hay enfermedades que son posiciones de Satanás. Una mujer encorvada que nunca podía levantar su cabeza. El diablo la había tenido encorvada por muchos años. Pero ¿sabes qué? Dice que llegó al templo, a la sinagoga vino, y Jesús estaba ahí. Y Jesús que se compadece, gloria a Dios. Jesús que se compadece del dolor, del sufrimiento. Jesús que se compadece de todo lo que el ser humano sufre.
Aquella mujer no habló palabra alguna, solamente Jesús interrumpió entre la multitud, gloria a Dios. Y le dice: mujer, se libre de ese azote. Y en ese mismo instante aquella mujer se enderezó, gloria a Dios. Levantó su cabeza, pudo ver diferente las cosas. Alabado sea el Señor. Desde ese momento aquella mujer fue libre, porque Cristo vino con ese poder glorioso, que no había enfermedad, no había poder que se opusiera. La palabra de Dios dice que había un hombre llamado el Gadareno. Este hombre había sufrido tanto que nadie lo podía sujetar. Lo ataban con grillos, con cadenas, las desmenuzaba. Había un poder sobrenatural en una legión de demonios. No era un demonio, sino que legiones de demonios que ataban, que atormentaban a aquel hombre, y poseía una fuerza que nadie podía sujetarlo. La gente le tenía miedo. ¿Sabes a dónde era su vivienda o su lugar de descanso? Los sepulcros. Es probable que ese hombre, no lo dice la Biblia, pero es probable que haya sacado a alguien para comérselo, porque estaba endemoniado, estaba poseído, se sajaba, se golpeaba, andaba desnudo, todo destruido, porque eso es lo que el diablo hace. Pero ¿sabes qué? Dice la palabra del Señor, que Jesús vino a las tierras de Gadara. Cuando llega a las riberas del río, de allá, de las tierras de Gadara, aquellos demonios no pudieron resistir. Sabían que el tiempo, que la hora le había llegado para abandonar aquel cuerpo, y sabía que el que venía arribando esas riberas tenía el poder y la autoridad, y que ese día tenían que abandonar ese cuerpo. Gloria a Dios. Aquel hombre viene, desciende hacia donde Jesús, y lo mismo Jesús: porque, Hijo del Dios Altísimo, porque has venido antes de tiempo para atormentarnos. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Que en ese momento Jesús reprendió a los demonios, y eran fuertes, eran bastante. Dice que Jesús le dice: ¿cómo te llamas? Y ya le dijeron ellos: legiones, porque somos muchos. Y ya sabe usted, cuando le preguntaron, le pidieron permiso para irse a meter a unos cerdos, Jesús les dio permiso y abandonaron aquel cuerpo, y aquel hombre quedó en su cabalidad, quedó en su total. Ahora un hombre cuerdo, gloria a Dios, ahora estaba vestido, libre, porque si el Hijo del Hombre os libertare, dijo Cristo, seréis verdaderamente libre. Bendito sea el Señor. Hermanos, más pudiera hablar de ejemplos, pero quiero decirles: Jesús dijo: Juan os bautizó con agua, mas yo bautizaré con Espíritu Santo y fuego. Y no solamente eso, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Gloria a Dios. La iglesia tiene autoridad, tiene poder. Lo único que lo hemos desactivado. Nosotros mismos nos acobardamos. Pero quiero decirte que la iglesia, a ella se le ha dado autoridad. La iglesia no nació para estar encuevada. La iglesia no nació para estar acobardada. La iglesia, Jesús dijo: edificaré mi iglesia. Mi iglesia, la iglesia de Cristo, tiene que levantarse en medio de la circunstancia,
en medio de los problemas, en medio de las pandemias, tiene que levantar la cabeza en alto, porque el que ha prometido estar con la iglesia se llama Jesús de Nazaret. Oh, gloria a Dios. A la iglesia, el rol que se le ha dado no es de estar amedrentado, estar encuevados, estar acobardados. De hermanos, tremendo ver personas que decimos tener a Cristo, servir a Cristo, y que el Espíritu Santo nos ha sellado, y vivir con temores, con miedos, miedo de morir. ¿Por qué miedo de morir si nos llegó la hora? Gloria a Dios. A la iglesia, Jesús dijo: edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, que quiere decir del infierno mismo, no prevalecerán contra ella. ¿Contra quién? Contra la iglesia. La iglesia del siglo primero, desde que Cristo la fundó. Quiero decirles que ha sufrido ataque. La primera iglesia, cuando Jesús se fue, antes de irse, les dice a ustedes: no se muevan de Jerusalén, quédense en Jerusalén hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hermanos, ¿por qué razón Jesús se aseguró tanto que ellos no se movieran sin la presencia del Espíritu Santo? Porque es el poder del Espíritu Santo en el creyente que lo va a hacer pensar diferente, caminar diferente. Es el poder del Espíritu Santo en el creyente que, aunque esté en la muerte, seguirá alabando al Señor. Quiero decirle que la iglesia sufrió persecuciones. Muchos cristianos, buenos cristianos, sufrieron el martirio. Fueron aserrados, fueron muertos a filo de espada, fueron quemados, fueron despedazados por las fieras, por los leones hambrientos que le soltaban. Eran amarrados en caballos con fuerza y eran reventados, desmembrados. Ahora podemos decir por qué Dios nos libró. Nuestra vida le pertenece a Él, y Él sabrá qué hacer con nosotros, hermanos. Pero ellos glorificaron a Cristo, otros anduvieron errantes en medio de la persecución. Sabes que no se les permitía a ellos tener culto público, pero ¿sabes a dónde se iban ellos? Se les conoció en la iglesia de las catacumbas, de las cuevas. No veían el sol, subterránea, pero ahí se reunían. ¿Para qué? Para alabar a Cristo, para glorificar a Cristo. El imperio no pudo detener la adoración. Buscaron la manera. No podían hacerlo públicamente porque era la muerte. Y no es que tenían miedo, sino que de una manera esa fue la forma de sobrevivencia que Dios les dio en ese tiempo. Y en las cuevas se salvaban los soldados que iban a perseguirlos. En esas catacumbas, allí se llenaban de la gloria de Dios. Por eso cuando dice el apóstol o el escritor de los Hebreos que el mundo no era digno de ellos. Gloria al Señor. Pero sabes, Jesús les dice: no se muevan, porque cuando ellos recibieron el poder del Espíritu Santo, gloria a Dios, ellos no le temían a la muerte, no le temían a nada. Ellos estaban dispuestos a glorificar a Dios en cualquier circunstancia. Bendito sea Dios. En medio de los concilios
o en los Sanedrines, o en los lugares donde se reunían a juzgarlos, Pedro se levantó en medio, aun cuando estaban burlándose que aquellos que cuando vino el Espíritu Santo estaban ebrios, estaban borrachos. Pedro se levantó en el capítulo 2 de Hechos, dice: hermanos, estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto fue lo dicho por el profeta Joel, que en los postreros tiempos, sí, en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Gloria a Dios. Qué tremendo, amados hermanos. Jesús les dice: no se muevan hasta que sean investidos, porque cuando ellos fueron investidos no les tenían miedo, se paraban, aun cuando eran azotados, glorificaban a Dios y se alegraban de ser hallados participantes del sufrimiento de Cristo. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Es maravilloso, hermanos, qué maravillosa la palabra. Y ellos testificaban, levantaban su voz en alto, en medio cuando les pedían: no hablen más. Se les prohíbe a ustedes hablar del nombre de Cristo. Pedro dijo: el menester obedecer primeramente a Dios antes que a los hombres. Porque la iglesia siempre fue defendida. Y con esto termino esta reflexión. ¿Sabe? Pedro estaba encarcelado. Estaba sujeto a cadenas, custodiado con 16 soldados que lo tenían custodiado, guardándolos. Ya habían dado muerte a Jacobo, el primer mártir de la iglesia. Y dice que el siguiente día iban a sacar a Pedro para quitarle la vida, porque esto había agradado a los judíos. Pero ¿sabes, Pedro, cuál era la actitud de él? Hermano, solamente el poder de Dios puede darte confianza. Solamente el poder de Dios puede hacerte que duermas tranquilo, que ponga todas las cargas. ¿Sabe qué? Dice que Pedro aún se había despojado de su vestimenta y estaba dormido, y sabiendo que el siguiente día le tocaba la muerte, le iban a quitar la vida. ¿Y qué hacía Pedro en esa hora? Durmiendo. Yo creo que si hubiese sido uno de nosotros, hermanos, no dormimos. Si es así, teniéndolo todo, hay buena cuenta en el banco, hay trabajo, no nos falta comida, y a veces se nos va el sueño, da insomnio, preocupaciones y cuántas cosas. Y sabe que Pedro estaba durmiendo cuando el Dios de los cielos envía un ángel, porque Dios cuida de los suyos. Envía un ángel y lo manda a despertar y le dice: síguete, levántate y sígueme. Gloria a Dios. Es que Dios obra en lo imposible. Bendito sea el nombre del Señor. Pedro hasta ese momento pensaba que era una visión, que era un sueño. No podía creerlo. Lo siguió, abrieron la primera puerta, segunda y tercera. La última que queda hasta la ciudad, que era la más gruesa de sus cadenas, era grande. Y ya puesto afuera le dice: ve y anuncia, testifica a tus hermanos. Hasta ese momento vino en sí y se dio cuenta que no era un sueño, era que el Señor había enviado un ángel del cielo y había venido para poderlo sacar. Pero a todo eso, la iglesia estaba orando, la iglesia estaba intercediendo. Cuán poderosa es la oración, cuán poderosa es orar, bendito Dios, porque la Biblia dice que oran los ojos de Jehová están sobre los justos
y sus oídos atentos al clamor de ellos. En esta hora quiero orar juntamente contigo para decirle cuál es tu problema, cuál es tu necesidad en esta hora. Ponla en las manos del Señor. Él sabe qué hacer con tu problema. El hombre te puede fallar. Gloria a Dios. Todo te puede fallar. Pero quiero decirte que Cristo no te falla. Él es fiel y verdadero. Gloria a Dios. Él nunca desampara a sus hijos. Espero que en esta hora, esta pequeña reflexión te haya traído bendición, gloria a Dios, y que puedas tener la confianza en Él. Dios bendiga a los hermanos que se han conectado y que han seguido la señal ahí. En esta hora, esta noche, quiero elevar una oración al Todopoderoso, sabiendo que Él es nuestro ayudador. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. En todas circunstancias, solamente Él puede ayudarnos. Y en esta hora ahí, si estás enfermo, pon la confianza en Él. Si estás sin fuerza, pon la confianza en Él. Te sientes decaído, pon la confianza en Él. Siente que ya no puede, pon la confianza en Él. Bendito Dios, en esta noche. Y dile: Señor, sé que tú eres el único que me puedes levantar. Levanta mis cabezas en alto.